Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Hugo Pereira Chamorro, es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Santiago de Compostela, analiza y opina sobre actualidad política y económica desde su blog, redes sociales y en diversos medios para los que escribe. Está colaborando con Estado de Alarma TV. Hola Hugo, es un gusto tenerte el día de hoy aquí en el podcast de Aula Magna. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti y qué te inspira a analizar y opinar sobre política y economía. Ujú. Bueno, pues fíjate que la política lo es todo, ¿no? Yo sí, desde que era muy pequeño me he dado cuenta de algo, es que la política está en todas partes. Sales a la calle y cualquier cosa que te encuentres es política. Incluso vas a hablar con tus amigos y hablas de política. Enciendes la televisión y escuchas hablar de política, ¿no? Es decir, todo lo que al final te rodea, en mayor o menor medida, evidentemente hay esferas de la sociedad, ¿no? O de tu vida que están despolitizadas, pero en gran parte tu vida depende de la política y de la economía también, ¿no? Y la economía también depende de la política. De hecho, una rama muy interesante del derecho, sobre todo, es economía política. En ciencia política también la damos, ¿no? Es decir, la política al final lo conlleva todo. Pero yo entiendo la política desde una perspectiva más positiva, ¿no? Está la perspectiva normativa con la que puedes analizar, bueno, pues cómo debería de ser la política, pero yo analizo cómo es la política, ¿no? Y la política lo que hace es, digamos, mucha gente entiende, ¿no? Que la política genera, o sea, ve los problemas que hay en la sociedad e intenta resolverlos. Pero es que es en muchos casos los políticos los que generan tales problemas y por tanto son la población los que se amolda a tales discursos, a tales temas, a tales problemáticas que la política previamente pues se pone de manifiesto, ¿no? Y con lo cual la política es productora, ¿no? De temas, es productora de issues políticos, ¿no? Como denominamos en nuestra carrera. Con lo cual es muy importante saber cómo funciona de forma estratégica, por así decirlo, la política, cómo van a funcionar, por tanto, los políticos y los partidos políticos, y así, bueno, pues poder entender un poco nuestra sociedad. Creo que es muy, muy importante y muy relevante y todo está predispuesto hacia la política. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y hablando de política y políticos, este podcast va a estar publicado después del 4M, pero Sí. creo que es muy importante mencionar esto porque siento que España está teniendo el mismo problema que teníamos en Ecuador el 11 de abril, y es la pregunta entre socialismo y libertad. Y realmente a mí me preocupa que los ciudadanos tengamos tanto estrés y que elegir unos extremos tan grandes, y es realmente o tu país te Sí. quitan todas las libertades o tienes libertad. ¿Por qué crees que le estamos dando tanto poder al gobierno? Porque no es un fenómeno solo de Ecuador y de Totalmente. España, está en todo el mundo casi. Es que ese precisamente es el mayor problema. Es decir, el mayor problema es que estamos cada vez desviándonos más de un estado mínimo, como podía ser más en antaño, ¿no? Y con estos estados del bienestar que tanto se están poniendo en marcha en Europa como también en América Latina, en Norteamérica también. Es decir, el estado de bienestar consiste única y exclusivamente en sacarle competencias de la sociedad civil, de la familia, que hasta en antaño ocupaba la familia, y que ahora la pase a ejecutar, la pase a ocupar el Estado, ¿no? Con lo cual, ¿esto que conlleva? Pues más competencias, más poder, más capacidad de corrupción, más capacidad de inmiscuir la política, incluso hasta nuestras propias vidas privadas, lo cual me parece una auténtica locura y muy peligroso. Una locura desde un punto de vista ideológico y muy peligroso desde el punto de vista de libertades, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que cambiarlo. Ya no es ni tan siquiera ni izquierdas ni derechas, es que el Estado te deje vivir tu vida o que el Estado no te la deje vivir, ¿no? Entonces, por tanto, se enfoca más, que es lo que yo me considero, se enfoca más en la perspectiva liberal, ¿no? O sea, yo no me considero ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Sí que puedo coincidir más, evidentemente, con los partidos de centro-derecha, ¿no? Que son los que más suelen defender la libertad en comparación con los partidos socialistas o socialdemócratas, ¿no? Que de forma histórica y por excelencia son los que más libertades tratan de corromper, ¿no? Y son los que más tratan de organizar la vida social, política y económica de las personas, ¿no? Y de las empresas y de todo lo que conlleve, bueno, pues la política, la economía. Y claro, pues es que es un peligro, ¿no? O sea, cuando le das poder a unas personas que van a manejar de forma cortoplacista, porque esto no hay que olvidarlo, ¿no? Un político cuando entra a gobernar, su perspectiva no es a largo plazo, su perspectiva es a muy corto plazo, con el objetivo también de volver a ganar las próximas elecciones, ¿no? Con lo cual,
Claro, es que en esa dinámica y en esa forma de estrategia, ¿no?, que mantienen todos los partidos políticos y todos los políticos. Porque el objetivo último de cualquier político, sea de derechas, de izquierdas, más para arriba o más para abajo, es ganar las elecciones. O sea, este es el objetivo último de cualquier político. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Porque, evidentemente, para poder ejecutar su programa electoral, si es que lo ejecutan, ¿no? Porque, claro, vemos que dicen unas cosas en campaña y ahora estamos, como tú decías, ¿no?, a puertas de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, que es el motor de España, es la capital de España, ¿no? Claro, pues ahora vamos a escuchar seguramente unas cosas que dicen los políticos y luego ejecutarán otras cuando lleguen al gobierno, ¿no? Pero es que eso pasa en todos los países, en todas partes, porque es el modus operandi de la política. Con lo cual, lo que decía, darle más capacidad, darle más poder, darle más competencias, restar, por tanto, libertades de la sociedad civil y de las familias en favor de los políticos, es simplemente poner todas estas cuestiones muy importantes y muy relevantes de nuestra propia vida a merced de los políticos y de su estrategia cortoplacista, ¿no? Con lo cual, repito, es muy peligroso y esto es lo que potencian sobre todo los partidos y los políticos socialistas. Y es que el socialismo está inundando no solamente España, está inundando el mundo. En América Latina hay que recordar Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, López Obrador en México, y vosotros hace poco tuvisteis un eventual triunfo de Araúz, ¿no?, en Ecuador. Con lo cual, es que está inundando el mundo entero. Biden también en Estados Unidos. En España, bueno, pues ya sabemos la situación que estamos tomando. Es el país que peor lo ha gestionado en los momentos más duros de la pandemia. O sea, España, repito, es el país que peor lo ha hecho. O sea, incluso peor que Irán, incluso que peor que cualquier otro país en los momentos más duros de la pandemia. Y esto no lo digo yo, lo dicen múltiples estudios, por ejemplo, la propia Universidad de Cambridge, ¿no? Es decir, es muy grave lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos los resultados y la realidad, los resultados nos dicen que la izquierda gestiona mucho peor que los partidos con tendencias liberales. Bueno, pues yo creo que son datos objetivos, ¿no? No hay que demostrar nada porque ya está demostrado. La gente dice, demostrad, no, es que ya está demostrado que los partidos, que los políticos que defienden las libertades por encima de un Estado, digamos, que intenta usurpar todo tipo de libertades, pues está más que comprobado, ¿no?, que evidentemente funcionan mejor y la gestión económica, incluso política, y la gestión de las propias libertades, pues es superior en los partidos de tendencias liberales, por tanto de centro derecha. Sí, totalmente. Y en Ecuador, por eso me causa tanto alivio que haya ganado Lazo y no alguien como Ujú. Arauz. Pero sí me preocupa la tendencia y cómo está Perú ahorita, cómo está Colombia. Y por eso quería preguntarte, ¿cómo crees que sería una España sin Pablo Iglesias y sin personas que realmente quieran coartar las libertades? Bueno, pues sería una España, en primer lugar, mucho menos crispada que la que tenemos ahora mismo, ¿no? Las elecciones y las campañas electorales aquí en España se han convertido en verdaderos campos de batalla, pero, o sea, pero verdaderamente así, ¿no? Estamos viendo que partidos políticos, como por ejemplo Vox, tienen que hacer mítines con 50 coches de los antidisturbios de la Policía Nacional, tienen que hacer mítines viendo para un lado y viendo para el otro porque no les caiga una piedra encima que les puede llegar a matar. Y si no hubo un asesinato aquí en España hasta ahora, en campaña electoral, en mítines políticos, fue porque no sé por qué. Pero vamos, que hubo las condiciones más que necesarias, más que suficientes para que una de esas piedras que, por ejemplo, en el mítin, ¿no?, de Vallecas de Vox pudiera impactar en el propio Santiago Abascal, en los propios líderes de Vox o en cualquier persona asistente a los mítines, y podría haber causado perfectamente un muerto. Y si no hubo muerto fue porque Dios no lo quiso. Y así de claro, ¿no? Es decir, porque no se dio la casualidad, pero las condiciones eran suficientes y necesarias, las que había para que hubiera un muerto, ¿no? Entonces, por lo cual, se ha convertido en una auténtica campaña, campo de batalla, ¿no? Y es muy preocupante. Y este campo de batalla, por mucho que quieran decirnos, no, es que es la extrema derecha, que tampoco se sabe cómo conceptualizar eso, ¿no? Todo el mundo aquí en España y en el resto del mundo usa el término de extrema derecha, ¿no? Far right, claro, es que nadie sabe cómo conceptualizarlo. Tú le preguntas a un podemita, a una persona que siga Podemos, ¿no? Oye, ¿qué es extrema derecha para ti? ¿Qué es ultraderecha? Y te empiezan a decir cuestiones y dices tú, pero es que eso no lo representa vos, es que eso es el partido nazi, es que el partido nazi, si tú coges el programa electoral de Hitler, el programa electoral de Mussolini, en cuestiones económicas sobre todo, que se parece mucho más a las de Podemos o a las de cualquier partido socialista que no a las de un partido conservador o liberal, ¿no? Con lo cual, es verdaderamente increíble cómo se está intentando manipular, tergiversar, destrozar la propia realidad, ¿no? Y la crispación aquí en España apareció a partir del 15M, es decir, la crispación en España
al igual que en el resto de países, la impulsaron digamos, y crearon su germen los partidos de izquierdas. O sea, y es que en España, si no se hiciera Pablo Iglesias, seguramente tampoco existiría Santiago Abascal. Y es que en España, por tanto, no habría tanta crispación, ¿no? Repito, la crispación en España y en muchos otros países del mundo la introdujo la izquierda, ¿no? La izquierda más, digamos, más radical, los socialistas de verdad, los comunistas. Pablo Iglesias decía hace unos días que él era comunista, ¿qué cojones, no? Decía él en una entrevista, yo soy comunista, ¿qué cojones? Y asimismo también lo decía la candidata de Mónica García, ¿no? De Más Madrid, que Más Madrid y Podemos, para que la gente que no está aquí de España lo entienda, son dos partidos exactamente iguales, pero por las luchas de poder, digamos, y por las ambiciones, bueno, pues entonces se dividieron, ¿no? Pero vamos, son tal cual, tal para cual. No hay diferencia alguna en su programa ideológico, en su programa político, en su programa económico entre Más Madrid y Podemos, ¿no? De Madrid. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, si no existiera Pablo Iglesias, si no existiera Podemos, lo que tendríamos es un país mucho menos crispado, es un país, por tanto, que defendiera las libertades y que tuviera en importancia la familia, que en última instancia yo creo que es la base, digamos, de toda comunidad y es algo que intentan pues arrebatar, ¿no? Las libertades, las competencias que tenían en antaño las familias. Sí, en Estados Unidos se pudo ver que los medios de comunicación actuaron de manera diferente en el gobierno de Trump y ahorita en el gobierno de Biden. Se pudo ver cómo se hizo mucha más crítica a Trump y a Biden realmente no le hacen el mismo tipo de preguntas y tampoco con la misma agresividad. ¿Crees que lo mismo sucede en España? ¿Cuál ha sido la actitud de los medios hacia toda la situación social? Bueno, pues yo creo que efectivamente eso lo estamos viendo en todas partes, ¿no? Los periodistas, ya hablo de Estados Unidos, como también puedo hablar de España y como también yo creo que de la totalidad o de la práctica mayoría, ¿no? De los países, los periodistas quieren tener como legítima, ¿no? La actividad de ir en contra de un partido político que algunos dicen que es de ultraderecha o de extrema derecha o que es de derecha o de lo que sea, ¿no? Es decir, los periodistas ya dejaron de ser, digamos, personas que controlasen al poder para participar de ese poder, ¿no? Y esto creo que, repito, pasa en España, evidentemente, o sea, la prensa española es de lo peor que hay, ¿no? Es decir, es una prensa completamente manipuladora, a excepción de unos cuantos medios, sobre todo digitales, ¿no? Independientes, pero es que el resto está copado todo por subvenciones, por ayudas del propio gobierno. O sea, y aparte es que, de verdad, es que es muy interesante ver cómo está un presidente, ¿no? De un color, hay a unos tertulianos, ¿no? En un programa de televisión cambia el presidente y es que cambia la totalidad de los tertulianos. O sea, es decir, el poder que tiene el gobierno aquí en España sobre la prensa es increíble, es desorbitado, ¿no? Hay muy pocos medios de comunicación libres, digamos, que se financian por ayudas de los lectores o se financian por la publicidad, etcétera, y no por medio de las subvenciones de los gobiernos, pues que hay muy pocos aquí en España, ¿no? Y por ello, pues hay muy pocos periodistas libres. Además, también, por tanto, todos sabemos que la profesión de periodista, pues tiende siempre, o sea, los profesionales, por así decirlo, del periodismo, pues tienden siempre a ser más progresistas, ¿no? A votar a formaciones más progresistas. Y esto mismo pasa en Estados Unidos también. Es decir, nunca veremos a los periodistas de Estados Unidos hacer las preguntas capciosas, las preguntas, digamos, que previamente pues, han tergiversado y manipulado a Biden. No, porque ellos se consideran de que Biden es lo correcto, Biden es lo bueno, entonces pueden desarrollar su función de periodista, digamos, con total normalidad. Sin embargo, para muchos periodistas, repito, Trump era el enemigo que había que abatir desde el plano mediático. Y con lo cual, pues ellos se sentían con la obligación, ya no con las necesidades, sino con la obligación, ¿no? De hacer ese tipo de preguntas capciosas, de preguntas que no corresponden a la propia realidad y, por tanto, son los primeros en generar las propias fake news. Los periodistas están obsesionados con las fake news, pero es que si son ellos mismos las que las crean. O sea, si la gran parte de las fake news provienen de los propios periodistas y no, y no incluso de los propios políticos, ¿no? Es decir, porque al final el periodista es el periodismo es el cuarto poder, ¿no? En España y en todo el mundo. Es el cuarto poder, ¿no? O sea, tienen la capacidad, ni más ni menos que generar como estudiamos ciencia política, los marcos interpretativos, ¿no? O sea, un periodista evidentemente no tiene la capacidad de decirle a la persona cómo tiene que pensar, porque eso sería imposible, ¿no? Es decir, no tiene tampoco tanto poder, pero sí que tiene el poder de decirle cómo tiene que pensar o en qué términos o en qué, digamos, límites tiene que pensar. Y es un poder enorme, es un poder, digamos, de líder de opinión enorme. Bueno, y esto es en lo que estamos, y los periodistas son conscientes, ¿no? De ese poder tan grande que tienen de eso, de brindarle los marcos interpretativos a la sociedad.
y con eso juegan, ¿no? Y se creen, de verdad, con la obligación incluso de tener que luchar contra lo que ellos mismos denominan ultraderecha, pero que bueno, que si lo comparamos verdaderamente con lo que es un partido ultraderecha, pues no tiene nada que ver con lo que vemos, por ejemplo, en España con Vox, ¿no? Sí, definitivamente. Y cuando mencionas el control de los medios, yo creo que la forma que realmente controlas a la sociedad, porque eso se puede ver en gobiernos muy extremistas, que lo Ujú, primero que hacen es comprar los medios o comenzar a claro. censurar y amenazar a las personas que van en contra y critican al gobierno. Y creo que es una práctica realmente muy peligrosa. ¿Tú crees que esta práctica va a seguir creciendo o eres optimista de que con las redes sociales esto se va a ir eliminando un poco? Bueno, pues fíjate que hoy una noticia que hemos conocido aquí en España prácticamente de última hora, ¿no? Es que Pablo Iglesias, ante, bueno, el desastre de resultado que va a obtener el 4M, ¿no? Y esto se publicará después del 4M. Pues fíjate tú que yo días previos te estoy diciendo que Podemos va a sacar un resultado desastroso, ¿no? Bueno, pues ante ese resultado que va a sacar Podemos, ya está negociando, ya está hablando con MediaPro, ¿no? Que es una productora enorme aquí en España, es decir, es una productora enorme, ¿no? Y ya está hablando con el jefe, ¿no? de MediaPro para, digamos, planificar su retiro de la política e ir, por tanto, a lo que siempre quiso, ¿no? A tener un programa de televisión y a poder manipular, por tanto, desde ahí, desde la televisión, a la sociedad, ¿no? Es decir, para que veamos el nivel, digamos, de relación que tiene la política con los medios de comunicación, ¿no? Repito, Pablo Iglesias está ya negociando en estos momentos, está ya negociando cómo hacer su retiro dorado, por así decirlo, de la política e irse a dónde? Evidentemente a los medios de comunicación, para seguir, por tanto, manipulando desde ahí a la sociedad, ¿no? Digamos, la relación entre política y medios de comunicación es algo verdaderamente, bueno, pues desastroso y creo que es una de las mayores problemáticas que se enfrenta el mundo. Como tú bien decías, y esto es un halo de optimismo, ¿no? Como tú bien decías, las redes sociales, Internet en general, ¿no? Pues está un poco desbancando a los medios de comunicación tradicionales y, por tanto, abriendo una ventana de libertad. Pero tampoco podemos olvidar una cosa, y es que las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, están controlados por esas mismas personas, prácticamente. Veíamos que, o sea, que Twitter llegó a cerrar la cuenta de la persona más poderosa del mundo, que era hasta hace unos días prácticamente Donald Trump. O sea, esto es lo que llegó a hacer Twitter. O sea, y como Twitter, te hablo de Facebook, te hablo del propio Google, ¿no? Google, por ejemplo, es que está desposicionando en Google Noticias, ¿no? A muchos medios de comunicación en España y en todo el mundo. Es decir, yo conozco a múltiples medios de comunicación que me dicen, oye, Hugo, es que no nos posiciona Google las noticias y sin embargo tiene más audiencia y tiene más relevancia ese medio de comunicación que otro medio de comunicación que lo leen muchas menos personas y que sin embargo está mucho mejor posicionado en Google por criterios normativos, porque Google dice, no, es que este medio de comunicación, pues que es dice fake news, ¿no? ¿Por qué? Porque previamente, bueno, pues los que deciden eso, pues son personas los que deciden, ¿no? Lo que es fake news de lo que no es, pues son personas asociadas con el progresismo incluso aquí en España, por ejemplo, como también sucede en Estados Unidos, con el propio gobierno. Neutral, aquí en España, es una empresa bueno, que tiene evidentemente un talante ideológico progresista, ¿no? Muchas amistades en el gobierno de España y es el propio Neutral lo que dice lo que es fake news de lo que no es. O sea, es que hasta ese momento hemos llegado. Entonces, claro, ¿Internet nos brinda libertades? ¿Un halo de libertad, un halo de optimismo? Por supuesto que sí. Pero evidentemente esto no lo es todo y tenemos que seguir luchando por las libertades, ¿no? A mí lo que más me sorprende, y esto lo dije siempre, ¿no? ¿Cómo puede ser que Donald Trump, por ejemplo, le dé muchos usuarios a Twitter, le dé una gran cantidad, por tanto, de ingresos económicos y, sin embargo, o sea, que sea capaz de tomar la decisión de cerrar la cuenta a Trump, haciendo que muchos usuarios pues dejen la red social o bloqueen a los anunciantes y hagan muchas cuestiones que puedan afectar a su propia economía y, sin embargo, por cuestiones ideológicas, son capaces de ir en contra de sus propios ingresos económicos, como empresa privada que son, para favorecer, digamos, a los políticos de turno y que den, por tanto, subvenciones y que le den más poder, ¿no? O sea, es que hasta ese punto hemos llegado. Y eso todo radica en las libertades. Si hubiera verdaderamente empresas privadas, empresas libres, empresas que pueden funcionar sin la mano del gobierno, sin la mano, por tanto, del Estado, pues entonces nos ahorraríamos bueno, pues ejemplos como este, ¿no? Que Twitter sea capaz de ir en contra de su propia economía interna, ¿no? De la empresa para favorecer intereses ideológicos, intereses partidistas que en un futuro, pues evidentemente con Biden como presidente, pues les puede favorecer, ¿no? O sea, es que es increíble.
Sí, y además no aplican igualitariamente ese mismo policy con todas las personas, Claro. porque hay un montón de, bueno, políticos, hay un montón de personas que incitan odio. ¿Cómo es posible, digamos, que Maduro o otras personas de regímenes que realmente han hecho mucho daño siguen estando en Twitter? Yo creo que es muy curioso cómo a Trump sí le cierran el Twitter y a estas otras personas que también han causado daño, que han incitado odio, no le cierran. Bueno, es que es increíble. Aquí en España llegaron a cerrar la cuenta de múltiples periodistas, ¿no? Y de incluso de múltiples políticos. O, por ejemplo, cerraron la cuenta hace poco del propio partido Vox. Es decir, algo que nunca había pasado en España. O sea, nunca habían cerrado ninguna cuenta de ningún partido político. Bueno, pues hace poco cerraron la de Vox y, sin embargo, sigue abierta aquí en España la cuenta de Arnaldo Otegi. Para que la gente que no lo sepa, es el líder de Bildu. Bildu son los herederos de la banda terrorista ETA. Otegi estuvo en la cárcel, repito, estuvo en la cárcel por pertenecer y por ser una persona muy importante dentro de la banda terrorista ETA, que tantos y tantos muertos ha causado aquí en España, e incluso civiles. Pues aquí la gente dice, no, es que mataba a policías que eran de ultraderecha, no, aquí dicen siempre, no, mató a muchos civiles e incluso a muchos niños pequeños, no, en el año 2003 mataron a la última niña que era menor de edad y la mató la banda terrorista ETA, ¿no? Bueno, pues esta persona que estuvo, repito, por la cárcel, estuvo en la cárcel, ya cumplió condena por pertenecer a ETA, pues a ese no le cierran la cuenta de Twitter y sin embargo van y se la cierran a un partido como Vox. Claro, lo mismo pasa con Maduro, ¿no? Es decir, una persona que, bueno, pues que ya todos sabemos lo que ha hecho, lo que ha perpetrado, ¿no? En Venezuela, ¿no? Es decir, pues no le cierran la cuenta. Tampoco le cierran la cuenta, por ejemplo, al pedófilo de Evo Morales. O sea, Sí. que hemos sabido hace poco, ¿no? Gracias a un amigo mío, gracias a Alejandro entre ambas aguas, hemos conocido que es un pedófilo. O sea, y a esta persona pues no le cierran la cuenta de Twitter. O sea, al criminal Maduro no le cierran la cuenta de Twitter, como estoy diciendo, ¿no? Claro, pues es que esto es así. Entonces, claro, ¿Internet es una libertad? Pues por supuesto que sí, pero evidentemente tenemos que luchar mucho aún todavía por esa libertad. Está claro y es evidente, ¿no? Pero bueno, es el socialismo. El socialismo inunda todas las facetas de la vida, inunda, digamos, a todas incluso a empresas privadas, que es lo verdaderamente peligroso, ¿no? Bueno, lo que hay. ¿Cuál crees que sea la lógica de las personas que manejan Twitter tras de estas acciones? Porque, digamos, los medios de comunicación de un país son subsidiados por el gobierno, entonces se puede entender un poco más. Claro. Pero, digamos, el jefe de Twitter no está siendo subsidiado por estos regímenes. Entonces, ¿cuál es tu explicación para que sucedan estas cosas? ¿Le encuentras alguna lógica? Bueno, igual no está subsidiado, pero sí que evidentemente, perdón, tiene relaciones, ¿no? Con los políticos. Estoy seguro que el jefe de Twitter, ¿no? Pues evidentemente come todos los meses con Biden, por ejemplo. Es decir, tiene un gran poder, porque aparte son conscientes, ¿no? Repito, del poder que tiene, ¿no? O sea, las redes sociales ahora mismo es que tienen más poder que incluso que los medios de comunicación tradicionales. O sea, YouTube, tú puedes publicar un vídeo en YouTube y puede alcanzar muchas más visitas, ¿no? Visualizaciones que un programa de televisión, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Es decir, tiene un poder enorme y esto lo usan los políticos. Entonces, aunque no veamos, digamos, de forma directa que el gobierno pues le da, yo imagínate, 2 millones o 20 millones de euros a Twitter. Bueno, pues esto quizás no lo vemos, pero todas las relaciones que tienen por detrás, ¿no? Y todas las facilidades que le ponen a esta gente, bueno, pues es evidente. Además, también he contado una cosa, la sociedad, y esto lo comentaba antes, ¿no? El socialismo está inundando al mundo entero. Y las propias empresas privadas son conscientes de que si quieren triunfar no pueden ir con un discurso pro libertad, tienen que ir con un discurso pro progresismo, ¿no? O sea, y son conscientes de esto. Si, o sea, claro, y es que evidentemente es eso, cuando la sociedad mundial en su conjunto pues tiende hacia pensamientos progresistas previa adoctrinamiento por parte de los medios de comunicación, por parte digamos, de tergiversar la propia realidad, etcétera, pues son conscientes de que o se amoldan, digamos, a ese progresismo incipiente en el mundo entero, o si no, quizás pues incluso no tengan cabida, ¿no? En la sociedad. Y en eso juegan también las propias empresas, ¿no? ¿Tienen relaciones con los políticos? Pues evidentemente que sí, ¿no? Y además son conscientes que están ganando, mal que me pese, digamos, la batalla de las ideas, la batalla cultural la está ganando la izquierda. O sea, y esto es un problema que, esto lo digo yo siempre, ¿no? Es un problema de los partidos de centro derecha, de los partidos liberales, porque no han sabido ganar la batalla de las ideas, la batalla cultural a los partidos políticos de izquierdas. Y queramos o no, repito, la hegemonía cultural e ideológica ahora mismo en el mundo entero es de la izquierda. Y la ha ganado. ¿Por qué? Porque han sabido usar
Los medios de comunicación han sabido, antes que los partidos liberales, usar las redes sociales y han sabido ganar, por tanto, gran audiencia y gran parte de la sociedad por esas vías, ¿no? Sí. Y de esto son conscientes las empresas privadas, como por ejemplo Twitter, como por ejemplo Facebook. Y con eso juegan. O sea, y con eso estamos jugando. O sea, y esto es una problemática, que los partidos liberales no sepan llegar a la sociedad. O sea, no saben usar, no han sabido usar los medios de comunicación para transmitir su ideología, sus ideas, ¿no? Sus cuestiones incluso académicas, no saben usarlo. O sea, llegan, por ejemplo, o sea, y esto lo noto en España, hay muchos liberales, muchos periodistas, economistas, politólogos liberales que llegan a un plato de televisión y no saben hacer un debate. O sea, no saben hacer un debate, o sea, no, o sea, al final es que pueden tener muchas ideas y muy bien amuebladas, pero no saben exponerlas. Con lo cual, esto y no hacer nada es lo mismo. O sea, y es el problema, ¿no? De los liberales, que tendrán a gente muy buena y que la tienen, pero que no son capaces de transmitir sus ideas, no son capaces de explicarle a la población por qué esta idea es mejor que la que me está exponiendo la persona que está sentado enfrente de mí y que es socialista. Sí, Y con esto han ganado la batalla de las ideas, con lo cual, ¿qué hace falta? Pues evidentemente gente, en primer lugar, que sea capaz de eso, de dar la batalla cultural, la batalla de las ideas, que es importantísima, y lo estamos viendo. O sea, incluso también otra cosa muy negativa, y es que hay muchos liberales que no creen que la batalla de las ideas sea lo más importante. O sea, pues yo creo que sí. Yo creo que incluso antes que la gestión económica está el convencer a una persona, o no el convencer, sino el darle las oportunidades o las capacidades para que comprenda de forma lógica por qué lo que está defendiendo, por qué el socialismo que está defendiendo, pues es inútil y es antilógico. Antilógico en términos políticos, en términos de libertades, en términos económicos, ¿no? Es que hay que decirle, oye, mira, que la economía, el sistema de planificación central que propone el socialismo, pues es que no es viable. ¿Por qué? Porque hay un problema, uno, de información y hay un problema, evidentemente, de cálculo económico. Y si le explican estos dos problemas tan básicos y sencillos que pueden tener cualquier persona, pues hay que explicárselos. Y hay que pasar ese trabajo de explicar y de dar la batalla cultural, algo que no saben hacer la gran parte de los partidos liberales barra conservadores, ¿no? Y por eso la izquierda, pues históricamente, vía medios de comunicación, vía redes sociales, pues ha ganado la batalla cultural. Y es un problema muy grande este. sí, creo que también el otro problema es que el público no le interesa escuchar los argumentos. Yo viví en Estados Unidos 5 años Mm, y cuando estaba más popular Alexandra Ocasio-Cortez, dijo, a mí me importan las emociones y no los argumentos. sí. Y la gente le apoya. En cambio, a una persona como Ben Shapiro, que dice, a mí me importan los argumentos, no tus emociones, le demonizan. Entonces, yo creo que es una cosa ya de lado y lado y no solo del lado de media, o sea, de las personas que no saben exponer. Yo creo que el público quiere ser mentido y ahora la gente se mueve, o no sé si siempre se han movido por emociones nomás. Vamos, esto lo estudiamos en ciencia política y en comunicación política. O sea, la gente, antes que los argumentos lógicos están las emociones. O sea, y esto en términos psicológicos es lo que hay. O sea, esto no podemos cambiarlo, ¿no? Una persona le muestras, y esto, repito, se estudia en comunicación política. Cualquier politólogo te sabe decir que en una campaña electoral tiene que primar las emociones y no los argumentos lógicos. Los argumentos lógicos pues podrán venir en platos de televisión por medio de economistas, de gente del mundo académico, pues muy bien. Pero en una campaña electoral, como un político se ponga a dar un discurso lógico, no le vota nadie. O Sí. sea, y esto es por desgracia, pero es como funciona la mente humana, ¿no? Bueno, pues tenemos que jugar con esto. Si sabemos que cómo sigan las personas es por medio de las emociones, bueno, pues tenemos que igual hacerle un vídeo diciendo, mira, esto es lo que está perpetrando Maduro en Venezuela, y ponerle imágenes y mostrarle la realidad de lo que está sucediendo. Decirle, mira, ante esto tenemos una solución, y es la que proponemos liberales, ¿no? Y es que el Estado pues no planifique de forma central y que le dé la libertad a las empresas privadas de poder gestionar sus recursos y, por tanto, bueno, pues toda su lógica empresarial de forma libre, ¿no? Sin intermediación y sin que el Estado pues le obligue a hacer determinada cuestión empresarial, ¿no? Claro, pues hay que explicarle. Pero si ya sabemos que esto funciona así, que la mente humana funciona primero emociones y luego cuestiones lógicas, bueno, pues habrá que jugar con eso, ¿no? Y es evidente que si va un político del Partido Libertario a explicar con razones lógicas, ¿no? En un meeting por qué hay que votar al Partido Libertario, pues es que la gente se va a dormir. Es que va a estar en el meeting y va a estar así durmiendo. Pues que así funciona la mente humana. Entonces, de verdad, no podemos pedirle peras al olmo, como decimos aquí en España, ¿no? Es decir, habrá que adaptarse a cómo funciona la mente humana y habrá que usar esos mismos juegos que los usa la izquierda, pues habrá que usarlos también en el otro bando, ¿no? En el bando liberal barra libertario, ¿no? Claro, es que tenemos que jugar con eso. Si ya sabemos cómo funciona, pues tenemos que jugar con lo que funciona.
Lo que no podemos hacer es dejarle todo, digamos, todo el plato, toda la bandeja a la izquierda, claro, es evidente. ¿Crees que si disminuiríamos el tamaño del Estado nos evitaríamos un montón de los problemas de los que hemos hablado, como corrupción, este control de los medios y las otras cosas? Hombre, es que yo creo que es evidente, ¿no? Y yo creo que tampoco es, no es nada que haya que demostrar, ¿no? O sea, desde que el Estado es más grande, es decir, desde que tenemos un estado del bienestar a partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, que creció en el mundo entero de una forma desorbitada, ¿no? Pues a partir de ese momento hemos visto, bueno, pues cómo la economía en muchos casos ha ido muy a peor, ¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, cuando llegan partidos más liberales que bajan impuestos y por tanto tienen, o sea, el poder de los políticos se mide en dinero. Es decir, si bajas impuestos tienes menos recursos y por tanto puedes llevar a cabo menos cosas que atañen, ¿no? Y van en contra, por tanto, de la libertad de las personas. Y por tanto, hemos visto que cuando llega un partido liberal al poder, baja impuestos, tiene menos recursos y hace menos políticas públicas, pues que la economía va mejor. O sea, y es que, repito, no es algo que tengamos que demostrar, es que ya está demostrado. Sí. Es que no hay más que coger, por ejemplo, si, o sea, me pongo en el caso español, ¿no? No hay más que coger la línea de, digamos, económica o de cómo ha ido fluctuando la economía en España y vemos que en los momentos en los que mejor ha ido la economía ha sido en los momentos en donde la derecha gobernaba. O sea, en donde la izquierda, digamos, ponía todos los factores y subsumía el país en una crisis tremenda, como ocurrió en el año 2008 gobernando Zapatero, que ni se enteró que venía la crisis económica, pero es que ni se enteró. Ya no es que no hiciera nada, es que ni se enteró, ¿no? Y luego cuando vino la derecha, más o menos liberal, ¿no? Porque aquí hay gente que evidentemente puede criticar a Mariano Rajoy por ser demasiado blandengue, demasiado blandito, ¿no? En cuestiones liberales, ¿no? Bueno, pues aún así, aún siendo un liberal blandengue, por así decirlo, pues aún consiguió mejorar y recuperar la economía en España, ¿no? Entonces, repito, no hay nada que demostrar, creo que es algo que es evidente. O sea, es evidente que no hay nadie mejor que nosotros mismos, que los empresarios, para saber qué más le conviene a la empresa. Porque es imposible que una persona que está gobernando el país sepa cómo funciona una empresa privada y sepa cómo están tus ingresos y tu balance en una empresa privada que igual puede estar a no sé cuántos kilómetros, ¿no?, de donde está la mansión del presidente. O sea, es que es evidente, ¿no? O sea, no hay nadie mejor que cada uno de nosotros para saber lo que más nos conviene. O sea, y esto creo que lo puede entender cualquier persona. O sea, evidentemente sé yo mejor lo que más me conviene a mí, lo que más me gusta, lo que yo quiero hacer, mucho mejor que el presidente de mi gobierno, de mi país. O sea, y creo que esto lo puede comprender cualquier persona. Pues del mismo modo que comprendemos esto, pues tenemos que comprender que no hay nadie mejor que el empresario de una empresa, ¿no? No hay nadie mejor para saber cómo tiene que distribuir, ¿no?, sus insumos, cómo tiene que distribuir, por tanto, cómo tiene que llevar a cabo la estrategia empresarial para poder, bueno, pues obtener ingresos económicos y beneficios, por tanto, ¿no? Es decir, es que yo creo que cae de cajón. ¿Y qué hacemos con los impuestos? Pues impedirle a las personas que puedan desarrollar sus proyectos vitales, sus proyectos empresariales y, por tanto, la propia libertad de vivir como les hagan las narices. Y, o sea, y es evidente que una persona, un presidente del gobierno, no puede estar en la mente, en las cabezas de todas las personas y no puede saber lo que más nos conviene a cada uno de nosotros. Es que sería surrealista, ¿no?, pensarlo. Pues esto es lo que piensan muchos progresistas, ¿no? Y es una auténtica locura. Esto creo que es algo que puede entender todo el mundo, de verdad. Es que me cuesta mucho entender por qué hay gente que no lo entiende. No, y yo tengo el mismo problema que tú y por eso quería hacerte esta última pregunta de cierre. ¿Cómo podemos Mm. ganar esta batalla cultural? Hombre, vamos a ver, es muy complejo, ¿no? Pero en primer lugar, yo creo que para ganarla es lo que decía antes un poco, ¿no? Tenemos que poner a gente, digamos, mediática, ¿no? Gente que sepa exponer, que tenga capacidad de oratoria, que tenga capacidad de saber cómo funciona la mente humana. Que no podemos ir a un plato de televisión en un debate con progresistas a explicarle cómo funciona, yo qué sé, la ecuación de no sé cuánto. No, no podemos hacerlo. Es que por mucho que queramos, no podemos hacerlo. Y luego también la auténtica división que hay en el mundo liberal es tremenda, ¿no? Veíamos hace poco, ¿no?, en América Latina cómo discutía Agustín Laje contra Gloria Álvarez, ¿no? Es decir, un debate, o sea, a mi modo de ver, bueno, pues que un sinsentido, ¿no? Porque los dos tendrían que estar en el mismo terreno, ¿no?, compitiendo contra la izquierda. Porque es que Gloria, no, es que Agustín Laje es más libertario, que diga que es libertario, que no lo es, pero ¿qué más da la etiqueta que le pongas? O sea, los dos, uno más conservador y el otro más liberal, pues tendrían que estar los dos compitiendo para ir en contra de la izquierda y rebajar, por tanto, el auténtico aje del socialismo a nivel mundial. Pero qué tonterías son estas, ¿no? Es decir, ya está, ¿no?, ya está bien de tantas etiquetas, de tantos rollos, es decir, aquí tenemos dos bandos, ¿no? Es que y es tajantemente así. Un bando que defiende la libertad y otro bando que no la defiende. Evidentemente, en cada bando, pues puede haber más intensidad o menos intensidad, puede haber disputas, opiniones, etcétera. Pero vamos, que no creo que sea lo más ideal ponernos con un auge del socialismo a nivel mundial en estas disquisiciones, ¿no?
Con lo cual, gente preparada, gente que sea consciente de cómo funciona el debate, de cómo funciona la transmisión de ideas y de que no nos podemos poner en un debate de la televisión a dar argumentos lógicos. Y si tenemos que ser más estilo Milei, pues tenemos que ser más estilo Milei. Algo que aquí en España, por ejemplo, sería impensable. Es decir, Milei, por ejemplo, que está en todos los platos de televisión en Argentina, pues no podría estar en ningún plato de televisión en España, porque no se entiende esa lógica, ¿no? Con lo cual, yo creo que evidentemente hay que cambiar mucho y dar sobre todo, lo más importante, la batalla cultural. Tenemos que exponer de una forma eficiente y eficaz, digamos, exponer por qué la libertad es mejor que el socialismo, ¿no? Y esto pues solamente lo va a poder desempeñar, ¿no? Pues personas que sepan cómo funciona la mente humana, que las emociones priman sobre la lógica y que la lógica ya vendrá después. Y yo no digo que la lógica no sea importante, pero lo primero es que hay que dar la batalla cultural. O sea, no podemos dar la batalla cultural de una forma que no se puede dar. O sea, y eso es evidente. Y por desgracia, repito, el gran problema de los liberales, de los partidos de centro derecha, los partidos liberales conservadores, ha sido no saber dar la batalla cultural. Y le han puesto en bandeja, tal cual, le han puesto así, pues bueno, pues el gobierno y la hegemonía ideológica a los partidos de izquierdas, a los partidos socialistas. Sí, parece sentido común, pero a ratos no Claro, sucede eso y por eso no podría haber elegido un mejor cierre de pregunta. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy en el igualmente. podcast de Aula Magna y esperamos tenerte pronto. Muchas gracias, igualmente, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.